Bien, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase del día 13 de abril del 2021. Y les voy a mostrar la planificación de desarrollo de la actividad curricular eh, aquí. Definición y estudio de la educación. Aquí estamos. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la pedagogía? Ya hemos visto todo eso. ¿Y qué es la filosofía de la educación? También entregamos algunos antecedentes. ¿Sí? Y yo les voy a subir un libro. Es el siguiente. Un minuto. Se lo voy a presentar. Bagnano. Este libro, ¿lo ven bien? Sí, profesor. Se los voy a subir al UCM virtual para que ustedes lo miren y lo puedan ver. Les voy a dejar ahora Ya, eso es. ¿Vale? Eso es. ¿Alguna pregunta sobre el libro? No, profesor, ninguna por ahora. Profe, yo acabo de llegar. Tenemos que. Che, se fue. ¿Cómo? Profe, yo acabo de llegar. ¿Tenemos que leer esto ahora? ¿Cómo no le entendí? ¿Caso tienen que leer el libro? Sí, es que acabo de llegar. Hay que leer esto ahora. No. Simplemente se lo voy a subir a la UCM virtual para que lo tengan ahí y yo les voy a decir, lean estas páginas y ustedes las leen, pero no hay que leerlo Ya. todo, ¿vale? Mientras yo no les diga Ya. nada, ustedes no leen nada. Ya. Así que no se preocupen, no se empiecen a asustar porque no es para que se asusten, es simplemente para que tengan ahí un refuerzo, ¿vale? Bien, entonces Vale. eso es lo que les voy a subir a la UCM virtual. Ahora, también les voy a subir otras cosas más que se las voy a mostrar ahora. Denme un minuto. No, eso no. Este. Y también les voy a subir ese, ¿lo ven? Sí, Sí, profesor. profesor. Un diccionario pedagógico. Entonces con estos dos los vamos a tener ahí y cuando surjan dudas, usted va, lo mira, lo lee y si no entiende nada igual, me pregunta a mí, ¿vale? Pero ahí ya tenemos dos refuerzos que son independientes de mí y que están ahí y que nos pueden servir. Eh, bueno, ahí usted los va a revisar. ¿Ya? Se me había olvidado decirles que les iba a entregar eso. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, estimados jóvenes y niñas? Profesor, estos libros se descargan, ¿verdad? Y no pertenecen a la biblioteca de la UCM, no se tienen que regresar ni nada de eso. No, son libros que yo pues, voy a poner en la UCM virtual para disposición suya. Ustedes los están a libre uso de la red. Yo los busqué en la red para precisamente que todo el mundo pudiera acceder a ellos sin ningún problema. Muchas gracias, profesor. Y profesor, la semana pasada estuve buscando el video y
diapositiva del día 7 y no encontré nada. ¿Usted habrá subido material? Voy a revisar. En una de esas lo subí mal. ¿Vale? Sí, Yo creo que porque entonces esta semana voy a, hoy día, entre hoy día y mañana, voy a revisar eso y voy a subir todo lo que, si no hay algo que he subido que falta, lo subo. ¿Vale? Puede ser que lo haya subido mal. ¿Sí? De repente uno cree que ha subido las cosas y no las sube. ¿No le ha pasado a usted? sí, a mí ¿Qué ha sí. pasado? Entonces eso Gracias, pasa. profesor. No, no hay ningún problema, usted me dice nomás y para eso estoy. ¿Ah? Tengo un perrito aquí, así que discúlpenme si sienten ladridos porque es un perrito regalón y además de eso veo a los perros que pasan por la calle y se desesperan. Ahí está ladrando. Muy bien, entonces, voy a continuar con el trabajo. Entonces. Ya, perro, tranquilo, perro. Bien. Nada más de ladrar, ¿ya? Bien. ¿Ven ahí esa diapositiva, jóvenes y niñas? Sí, Sí, profesor. Sí, sí se ve, profesor. Sí, profe. Nosotros estábamos viendo la importancia de lo que significa estudiar filosofía de la educación, ¿sí? Y entonces, dentro de esto, de esta amplia temática que es la filosofía de la educación, eh, la unidad que estamos viendo, que es sobre definición y estudio de la educación, tiene un apartado, el último apartado, que es el apartado 3 que eh, dice filosofía de la educación, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver eh, lo que están viendo ahí en la pantalla, ¿sí? Lo voy a agrandar un poquito. Vamos a ver qué es lo que plantea este autor sobre la educación, ¿sí? Porque cuando uno habla de filosofía de la educación, entonces uno puede tomar un autor y decir, este autor plantea tal cosa sobre la educación. Acuérdense que yo les hice toda una introducción sobre lo que había que hacer para entender cómo escriben los autores. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en ese mismo tenor vamos a ver esto. Bien, ¿alguna pregunta, estimados jóvenes? No por ahora, profe. No por ahora. Bien. Y Sócrates entonces es un filósofo griego, eh, un gran filósofo griego, eh, eh, que a ver, voy a mostrar aquí algo para que me entiendan de qué estamos hablando, que es distinto a Sócrates. Este es con una I, y Sócrates, ¿vale? Entonces, yo no sé si se ve ahí un monito. Sí, profesor, se ve. Bueno, lo voy a tratar de agrandar un poco más. Ese era Isócrates, ¿sí? Según lo que dice la iconografía de la época. Era un orador, político y educador, griego, ¿sí? Eh, en Atenas, también en Atenas fallece, se suicidó. Bien, entonces este era Isócrates, ¿sí? Un gran orador griego.
Bien, eso dice este apartado de aquí, que es Wikipedia, pero a Wikipedia no hay que creerle hasta que uno esté seguro. Entonces, como puerta de entrada al conocimiento, nos sirve en cuanto a las fotos, ¿sí? Para que usted tenga claridad de quién es Isócrates. Pero después hay que asegurarse si realmente lo que dice de Isócrates es así o no, porque de repente puede ser que el portal esté hackeado, ¿no? Entonces puede ser que la información no sea de primera línea. Entonces hay que ir a libros más serios, pero como una mirada, como una primera mirada para entender y ubicarse dónde estaba, quién es, de dónde es, Wikipedia puede servir. Siempre desconfiando un poco de la información que entrega. ¿Mm? Ya, entonces, queda clara la idea, ¿cierto? Sí. Es muy importante tener siempre esa duda, ¿no? Esa sana duda sobre lo que usted está mirando. Ya, entonces, aquí hay un tema que hay que entender, que es el contexto histórico, porque nadie se libra de su contexto histórico, ¿sí? Era lo que veíamos la semana pasada, ¿se acuerda? Entonces, ¿cuál es el contexto histórico de Isócrates? Bueno, había un proceso de guerras médicas y la guerra del Peloponeso, y había un tema de constantes luchas fratricidas, que al final acabó debilitando a Atenas y, por lo tanto, la dejó abierta o vulnerable al enemigo que estaba alrededor, ¿sí? Entonces, por otro lado, había una situación interna, ¿sí?, muy compleja, porque el gobierno, ¿sí?, estaba en manos de personas que no hacían bien su trabajo, ¿sí? Esas personas eran demagogos. Y entonces lo que hacían era levantar falsas expectativas a las personas, pero no hacían bien su trabajo de servicio público. Entonces, como no había bien hecho el trabajo, entonces Sócrates dice, hay decadencia moral. Y política, porque la moral y la política van de la mano, por lo menos así lo entendía Sócrates. Entonces, él dice, es necesario volver a los antiguos ideales que hicieron de Atenas un ejemplo de cultura y de civismo. Bien, chicos, chicas, preguntas. Ninguna por ahora, profesor. ¿Se entiende bien? ¿Alguna duda? Profesor, Dígame. profesor, ¿me escucha? Pero aquí estoy, dígame. ¿Hola? Profesor, parece que se le cortó el micrófono porque no lo escucho. No, yo lo escucho súper bien. Quizás tú Yo tenías también lo escucho. el computador sin volumen. Eh, a lo mejor alguien que le diga que sí lo escucho y que pueda preguntar. O no sé, o no quería preguntar nada a usted. Ya, entonces vuelvo a lo mismo. Pero que A se lo lo mejor, escribo por el chat. a lo mejor hay que decirle que salga y que vuelva a entrar. Por favor, que alguien le escriba por el chat y le diga eso. Tal vez si hace eso, a lo mejor se activa de nuevo su audio. ¿Eh? Ya, vuelvo entonces al tema. Vamos a admitir.
vuelvo al tema. Miren, esto del contexto, yo no le voy a preguntar a usted en la prueba alguna cosa de esto de acá. ¿Ah? ¿Qué son las guerras médicas? ¿Qué son las guerras del Peloponeso? Permiso. No le voy a preguntar de esto. Lo que me interesa es que usted pueda entender el contexto. ¿Ah? ¿Qué es lo que me Salud. interesa a mí? Que usted se dé cuenta de lo siguiente. Que tenemos una situación política, cultural, ¿sí? Muy compleja porque estaban peleando entre ellos los griegos. ¿Sí? Estaban peleando entre ellos, se estaban haciendo daño entre ellos. ¿Sí? No existía la unión panhelénica. ¿Sí? Solamente había una unión así. Entonces peleaban entre ellos. Como peleaban entre ellos, eran fácil presa de los pueblos circundantes. En este caso pueden ser los persas, ¿cierto? Bien, pero hasta ahí no me llego yo. Lo que me interesa es que usted entienda la figura. ¿Cuál es la figura? Un pueblo que está peleando entre ellos. Es fácil de ser invadido por otro pueblo, que es más poderoso. Bueno, aparte de eso, había una situación interna. ¿Cuál? Un gobierno débil, gobernado por gente que planteaba cosas que no se podían realizar. Entonces, ¿qué es lo que dice Isócrates? Dice, ¿sabe? Tenemos que volver al antiguo ideal de la cultura y del civismo de Atenas, porque hay una decadencia moral y política. Bien, queda un poco más claro ahora, chicos y chicas. Sí, profesor. Sí, Bien, profe. entonces mire, ¿cuál es la solución? Educar al pueblo, po. Para eso sirve la educación, estimados estudiantes. Si usted tiene un pueblo educado, lo más posible es que en vez de pelear, dialogue, porque va a tener palabras como decir lo que siente y lo que piensa, y no va a tomar un palo para pegarle un palo al otro en la cabeza. Si usted tiene un pueblo educado, lo más posible es que reflexione y diga, lo que está haciendo tal persona no está bien hecho según las normas y la moral que tenemos. Si usted tiene un pueblo educado, va a poder decir que ese pueblo va a entender y va a poder aportar y construir una cultura mejor. Entonces, ve que es importante estudiar algunos autores que nos permitan tener una visión de lo que es un proceso educativo y de la importancia que ha tenido a través de la historia de la humanidad la educación. Entonces, no sé si me explico bien, chicos y chicas. Sí, profe, sí se entiende. Bien, entonces, ahora viene a partir, ¿sí?, de esta situación histórico-cultural descrita, es necesario una reconstrucción interior y exterior de Grecia. Entonces, ¿qué es lo que dice Isócrates? Dice, la nueva generación a la que pertenecía Isócrates tenía ante sí un desafío nada menos que el restablecimiento, aquí es un él, del esplendor griego. ¿Y cómo se hace este restablecimiento? A través de esto que está aquí. A través de la paideia, que significa formar a quienes gobiernan al pueblo y a través de estos líderes al pueblo mismo. Bien, preguntas. Preguntas, chicos y chicas. Ninguna por ahora, profesor. Está todo súper claro. Entonces, si se fijan, como hay un desastre de tipo moral y político,
lo que tenemos que hacer es formar a los líderes. Una vez que tengamos formados a los dirigentes, ellos van a ser los que formen al pueblo. Como usted verá, no era educación como la que hay hoy día para la gente, para el hijo del vecino o cualquiera de nosotros, sino que más bien lo importante era educar a los líderes y los líderes educaban al pueblo. Era un concepto de educación distinto, no obstante igual, muy interesante. Bien, ahí hay una salvedad que es importante tenerla presente. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Isócrates? Aglutinar a los estados griegos a través de un interés que sirva de unión. ¿Y cómo se hace esto? Así. Encontrando una empresa común. ¿Y cómo se hace esta empresa común? A través de un proceso educativo. Bien, pregunta hasta aquí. Ninguna por ahora, Loki. ¿Alguna Yo pregunta tengo una... más? Profe, ¿cuál es Eh, la eh, empresa común? A ver, común. Ya, dos preguntas, perdón. Ya uno, eso es lo que quiero decir. Una señorita iba a hablar. Dígame, señorita, ¿qué quiere decir? ¿En qué consistía la educación que recibían los líderes? O sea, ¿qué era lo que tenían que saber para ser buenos líderes en esta época? Ya. Yo le voy a dar dos características, pero ustedes después las van a leer porque les voy a pasar un texto sobre eso, ¿vale? Tenían que formar personas probas, hombres probos, ¿sí? Em, que tuvieran la capacidad de gobernar, que pudieran estar con un juicio recto, que estuvieran cerca del pueblo y escuchar al pueblo para entender lo que el pueblo quiere y a partir de ahí elegir lo mejor. ¿Le respondí un poco? Sí, profe, gracias. Sí, hay más características, pero solamente le voy a decir esas dos o tres, ¿vale? Carácter, capacidad de gobierno, escuchar a la gente, capacidad de discernir, es decir, capacidad de reflexionar y buscar la mejor situación ante las demandas de las personas. No se necesitaba ser ni ingeniero, ni médico, ni abogado, no se necesitaba nada de eso, se necesitaba más bien tener una formación que tiene que ver con la persona y con las capacidades que tiene esa persona para relacionarse con otras personas. Claro, hoy día en el siglo XXI, perdón, necesitamos a lo mejor tener un título universitario, tal vez, aunque la Constitución dice que no, parece, ¿no? No me acuerdo ya, ustedes saben más de eso que yo ya. Bueno, la nueva Constitución podrá decir otra cosa ahora, cuando se escriba, ¿no? Pero pareciera ser que lo más importante era lo que acabo de decir, ¿no? Personas que pudieran tener la capacidad, el juicio adecuado para poder elegir lo mejor de acuerdo a cada situación. Dominio de sí mismo, otra característica, ¿sí? Capacidad de darse cuenta que cuando te está yendo bien, no hay que irse a las nubes y que perder el juicio de realidad. Y fortaleza cuando te está yendo mal para seguir trabajando. Porque claro, la gente cuando le está yendo bien, está tan contenta, que se obnubila. Me dan un minuto que tengo que abrir la puerta de la calle, porque estando aquí en la casa uno hace de todo. Un minuto. Y ahí piensen y me dicen lo que está pasando.
Y cuando uno se obnubila, ¿sí? Pierde el sentido de realidad. Entonces, una de las cosas que trabajaban mucho estos filósofos para los gobernantes era que no se obnubilaran. Es decir, que no se creyeran tan grandes y poderosos que se convirtieran en personas intocables, sino más bien que tuvieran la capacidad de darse cuenta de que, a pesar de que le estaba yendo bien y que lo estaban haciendo bien, pudieran también entender de que eran personas y hay que tratar de estar más al centro. Y cuando les iba mal, tener carácter recio para seguir trabajando. Entonces, no sé si me explico bien y entienden que educación no es tener un título, ¿no? Educación es más bien la capacidad de comunicarse con otros, la capacidad de influir en otros y la capacidad de hacer valoraciones desde un grupo de referencia. ¿Se fija que está esto mismo, está todo unido por una especie de columna vertebral? Entonces, claro, lo que pasa es que en el siglo XXI se ha limitado los procesos educativos a adquirir un título, a tener enseñanza, y que es normal que sea así, y pasamos por la básica, por la por educación parvularia, básica, media y superior. Pero eh, educación en su sentido más amplio no es hacer una clase como la que estoy haciendo yo con ustedes, es construir personas, es construir ciudadanos para que puedan pensar por sí mismos. Ese es nuestro trabajo. Desde las matemáticas ustedes tendrán que enseñarle a los cabros y a las chiquillas con rigor las matemáticas para que piensen bien y para que no los hagan lesos, para que puedan tener en su vida bien puesta, ¿sí? Para que puedan entender lo que es ser persona, ¿sí? No sé si me explico, y lo que significa ser parte de una sociedad. Porque lo otro, claro, uno puede tener un título hasta de ingeniero, pero puede ser una persona que no piense por sí misma. Entonces aparece una moda y va para allá, aparece otra moda y va para acá. ¿Qué piensa de esto? No sé. Ayer veía la televisión y unas pesqueras que están haciendo negocio en unos fiordos que son únicos a nivel mundial y planetario, estaban botando salmones de muertos al mar. Lo que significa que van a agotar el oxígeno y van a estropear la flora y la fauna marina de un lugar que es como santuario de naturaleza. ¿Y quién pone coto a eso? Menos mal que hay gente de Greenpeace que tiene claro y está alegando y salió por la televisión. Bueno, a eso me refiero con educación. ¿Mm? A eso me refiero. No sé si me explico, niñas y niños, jóvenes. ¿Sí? Profe, entonces, siguiendo con lo que usted está diciendo, básicamente ahora lo que nos hacen no es edu- educación per se, o al menos no en la gran mayoría, sino lo que realmente se nos da es como, por así decirlo, preparación laboral, porque al fin y al cabo, esto del título y todo, es como para dar algo a la sociedad a cambio de dinero, a cambio de subsistir. Yo creo que tú tienes algo de razón en eso, que se nos entrega una profesión para contribuir a la sociedad, que es fundamental, porque tenemos que ocupar un puesto de trabajo, ¿cierto? Y tenemos que especializarnos en algo. Pero eso tiene que ir acompañado de lo que estamos descubriendo a través de estos autores, ¿o no? Claro, Y curiosamente no se nos da, o se le da poca importancia en los colegios. Están todos preocupados que los niños queden en la universidad, pero son pocos los que se preocupan que los niños sepan elegir, de sepan hecho, escribir, sepan escribir bien. Fíjese lo que estoy diciendo. Sepan escribir bien, sepan leer comprensivamente, sepan hablar expresando en forma adecuada lo que piensan y lo que sienten. Sepan saber quiénes son como seres humanos, o por lo menos intentar aprender que uno se va construyendo a medida que va creciendo en la vida. Entonces, claro, cuando no se tiene claro eso, tenemos lo que tenemos. de Una hecho, educación centrada solamente en los contenidos, que por último,
está bien, porque cada vez ha ido mejorando, se fija, con calidad. Pero evidentemente que la educación tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano. Miguel, dime. Ah, sí, que de hecho le iba a decir es que lo que está diciendo, que de hecho eso de cierta manera a uno lo, ¿cómo se dice esto? No recuerdo la palabra, pero a falta de esa palabra voy a decir lo influencia, de manera de que, por ejemplo, de manera de que incluso una persona que está en este proceso de estudio llega a adoptar este pensamiento de no educación, sino preparación laboral, de manera de que luego hay clases o profesores que, independientemente de la importancia de su materia, intentan dar algo más. Yo lo he visto en profes de ética, profes de psicología, filosofía, religión, que es donde más lo veo, religión, Sí, de pero por profesores que... ejemplo, Miguel, Ujú, si tú haces una buena clase de matemática, ujú. le estás enseñando a los chiquillos y a las chiquillas a ser rigurosos. Y con eso Ah, basta. no, sí, lo decía más que nada de ejemplo, lo decía de ejemplos, de que eso no, de que eso mal acostumbra a los alumnos a no ver más que la nota, a eso me refería. Eso sí, pero tú igual lo puedes hacer desde las matemáticas. Tú puedes No, decir, claro. se hace esta clase así, se hace este problema así. Si usted no tiene metodología, si usted no tiene rigor, no va a llegar a ninguna parte. Sí, Le claro, está sí lo enseñando entiendo. a ser persona. Solamente mencioné esos profesores por eso de no ver más allá de la nota, que era lo que más se veía en, por ejemplo, en religión, porque religión como no cuenta para la nota, entonces mucha gente ni siquiera da la clase, a eso me refiero. Era para Sí, dar un sí, ejemplo nomás. pero lo que te quiero decir es que está bien lo que dices, me parece muy interesante, pero lo que quiero decirte es que eh, desde cualquier ámbito del conocimiento humano uno puede hacer entender a los jóvenes y a los niños la importancia que tiene el desarrollo integral y cómo la materia que estoy pasando, disculpe que hable así, tan escolar, cómo el contenido disciplinar que estoy pasando, cómo el contenido disciplinar que estoy entregándoles a ustedes, o lo digo más sencillo, cómo la materia que estoy pasando eh, puede apuntar a que se desarrolle también este ser humano. ¿Mm? Por supuesto, profe. Entonces, claro, es muy importante. ¿Ah? Y sin duda que usted sabe que en los países más desarrollados, para ser profesor, hay que estudiar una carrera antes y después entran a ser profesor. Y son desarrollados, porque entendieron lo que significa el tema de la enseñanza y de educación. Entonces, Sí, claro. claro, Aquí uno puede estamos, ser perfectamente profe, aquí por ejemplo uno puede ser perfectamente profe de, no sé, física y nunca haber estudiado la carrera de profesor. Solamente un conocido que cacha caleta de matemática que sea, por ejemplo, ingeniero. En su mayoría son ingenieros. Es sí, un montón. pero puede ser ingeniero, pero después tiene que estudiar de nuevo pedagogía. ¿Me No, claro, entiendes? lo decía por nuestro país. O sea, que a diferencia de eso, aquí, por ejemplo, si una persona es ingeniero, si tiene contacto con algún colegio, perfectamente este colegio dice, oye, me faltan profes de física. Entonces meten a gente que no estuvo en la carrera, a diferencia de otros Claro, países. pues tienen un tremendo problema esos ingenieros que no saben enseñar. Mire, cuando yo trabajaba en un colegio, muchos años atrás, 20 años atrás, se enfermó la profesora de matemática de la pre-básica, la operaron, ¿sí? Y la profesora de media, de matemática, le dio un resfriado fuerte y tuvo que irse con licencia. Así que quedó la básica, segundo ciclo básico y enseñanza media sin profesor de matemática. Y en ese tiempo no había profesores de matemática, por eso se creó esta carrera, porque eran escasos, ¿sí? Eran como huesos santos. Bueno, entonces encontraron lo que usted dice, dos ingenieros.
un ingeniero civil para la media y un ingeniero comercial para la básica, que enseñara matemáticas porque era un colegio privado, entonces tenían que cubrir las plazas porque si no se iba a armar un problema con los apoderados. Bueno, yo sí era profesor de media y entonces llegué a mi sala y los chicos se acercaron y me dijeron, oh, profesor, sabe que nos va a hacer clase un ingeniero de matemáticas, ahora vamos a aprender, no sé qué. Yo los escuché, los quedé mirando y nada. Claro, ellos estaban desde su propia estructura cultural. Todos sus papás tenían una situación acomodada porque podían pagar un colegio caro. Y entonces, claro, la mayoría de los papás eran profesionales, ingenieros, abogados, médicos, etcétera. Yo no les dije nada porque en realidad no tenía nada que decir. Me alegré nomás, les dije que bueno. Pero ¿qué pasó? A las 2 semanas se me acercó el mismo cabrón y me dijo, oiga, ¿usted sabe cuándo vuelve la profe? ¿Por qué? No le entendemos nada al ingeniero. Nada. No sabe enseñar. Un cabro de cuarto medio, ¿eh? Bueno, eso es lo que pasa cuando uno es pedagogo. Tiene que saber enseñar. Y además de eso, pareciera ser que cuando uno estudia matemáticas no solo tiene que saber aplicar matemática como en la ingeniería, sino que también tiene que aprender a ser capaz de explicar por qué son más 2 4, ¿sí? Demostrar, ¿sí? Demuestre esto, ¿por qué es así? No tengo tan claro en la formación de los ingenieros que hagan eso, más bien estudian matemáticas para hacer procesos de aplicación a la realidad. Entonces, claro, la labor que tienen ustedes es muy interesante y muy desafiante. Bueno, sigamos acá. ¿Alguien más quiere decir algo, por favor, de la diapositiva de lo que estamos hablando? No sé si va quedando clara la idea. Yo voy tratando de hablar de lo que dicen los griegos, pero también hablar de lo que dice la realidad y desde mi experiencia como profesor de colegio, para que ustedes vayan entendiendo Profe, cómo se va siendo profesor. Carolina. eh, la verdad es que yo discrepo un poco de lo que dijo de los ingenieros que no saben enseñar, porque yo tuve una profesora ingeniera y tuve un profesor de matemática. Ah, sí, Eh, sí, pues Carolina, deben haber y grandes excepciones. claro, y el que no sabía enseñar ahí era el profesor de matemática. Claro, pues, es que esto está tratando un tema que yo no quería tocar, pero hay excepciones. ¿Me entiendes? Hay Sí, gente, sí. pero lo que pasa es que lo que yo quiero decir es lo siguiente, mire, a un ingeniero lo preparan para ser ingeniero, ¿cierto? Su campo de acción no es la enseñanza. A un profesor lo preparan para ser profesor, para ser un pedagogo. Porque uno no nace, esto no es innato, uno tiene que aprender a enseñar, ¿sí? Pero, como ya hemos visto, la educación es un proceso de comunicación, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando leímos eso en el texto, Carolina? Sí, profe. Entonces puede ser que el ingeniero haya tenido mucha capacidad de comunicación y sea clarito. Entonces, como le digo, claro, hay excepciones. Pero cuando uno es profesor, se supone que uno tiene que aprender a comunicarse con otros. De mejor o de peor forma, pero tiene que aprender a comunicarse. En todo caso, muchas gracias porque las cosas no son absolutas, siempre hay excepciones. ¿Sí? Son relativas. Así que claro, sin duda que hay gente que es capaz de ser buen profesor. Bien, más comentarios. Muchas gracias, Carolina. Más comentarios. Sí, profesor. Es que yo igual encuentro un poco injusto la posición que tuvo el alumno, porque hoy en día estamos viviendo en una sociedad en donde la mayoría de los alumnos le echan la culpa al profesor diciendo, no, el profesor no sabe enseñar, no sabe decir las cosas, pero eso también viene por voluntad del alumno en incentivarse a aprender y comprender al profesor, porque... Ya, un alumno,
como lo que usted dijo, que el alumno decía, las profesoras de matemáticas no sabían enseñar. Ahora usted, como es un profesor así de un instituto, usted va a enseñar mejor. Y luego termina diciendo que usted no sabe enseñar. Eso se lo dijo el profesor. Entonces, no es culpa del profesor tampoco, sino del alumno también, ya que él no tiene la voluntad de aprender o no se incentiva a hacerlo. Claro que sí. Bien, sí, sí. Gracias, Andrés. ¿Hay más comentarios, por favor? No, claro, sin duda que este es un proceso en donde hay dos interesados, ¿no? En todo proceso de comunicación dos personas y además hay un canal en donde se produce la comunicación. Sin duda que sí, Andrés. ¿Más comentarios? ¿Alguna opinión sobre lo que estamos hablando, del ejemplo, o desde alguna opinión que quieran preguntar algo sobre la lámina que está puesta allí para todos? ¿Algo que quieran que avance sobre eso? ¿Algo que no se entienda? Ya, entonces, para volver al tema teórico, vamos a iniciar un proceso educativo, dice Sócrates. Ese proceso educativo se va a hacer a partir de la idea que él le llama paideia, ¿sí? Y esto nos va a reposicionar, ¿sí? Por un lado, nos va a dar unidad como pueblos griegos. Y segundo, nos va a entregar elementos para tener una moral y una visión social más solidaria. Entonces, si usted se fija, en Chile nos enseñan la bandera desde Arica hasta Punta Arenas. ¿Se fija? Nos unen con eso, con el currículum, ¿sí? Nos enseñan a dibujar la bandera, nos enseñan el himno patrio y nos enseñan más cosas. Estoy simplemente poniendo ejemplos para que me entienda lo que quiero decir con esto de la unidad. Entonces, la educación tiene esa intencionalidad, producir una identidad como país, ¿sí? Una identidad que nos permita entendernos a todos los chilenos dentro de una ciudadanía, dentro de un Estado, ¿sí? Dentro de un territorio con ciertas características y allí, independiente que somos todos distintos, los del norte, los del sur, los del centro. Podrían ser perfectamente tres países aquí, ¿sí? Pero, producto de los procesos educativos que se dan en la escuela, se produce un lenguaje que permite que estemos unidos. Lo mismo acá. Vamos a hacer un proceso educativo a través de la paideia, que significa educación, ¿sí? Bueno, ese proceso vamos a hacer. Y entonces, lo mismo pasa con nosotros y nuestro sistema educativo. Bien, preguntas, jóvenes, niñas, niños. Está bien, se entiende, profe. ¿Se entiende? ¿Me explico bien o hay alguna pregunta más? ¿Algo que no se entienda me he explicado bien? Sí, profe, se explica bien. Sí, profe, se entiende. Vale. Y los ejemplos que pongo son simplemente ejemplos, ¿ah? No se queden pegados los ejemplos. Entonces, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo este trabajo? Sí, porque es importante una cosa decir la paideia, pero otra cosa es cómo lo hace. ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hizo Isócrates a través de la retórica? Y convierte la retórica en un medio de acción política. Pero en un contexto ético. Ya. Yo sé que estoy hablando cosas que tal vez no todo el mundo entienda claramente, pero voy a tratar de explicarlas lo mejor que pueda.
Primero, retórica es un discurso, ¿sí?, que permite entregar ciertos contenidos, y esos contenidos puedan ser entendidos por un cierto grupo de personas. Entonces, es una estrategia, es una técnica para poder hablar, ¿sí? Entonces, con esa estrategia, esa técnica, él iba educando a los líderes del pueblo. Acuérdense que este proceso educativo no era para todo el mundo como hoy día, que vamos a la escuela desde chico, a la escuela de la esquina, o a la escuela del centro, o donde nos pongan nuestros papás, sino que iba a... él iba educando a los príncipes, a los reyes y a los príncipes, ¿sí? Y entonces usaba la retórica, que es hablar bien, hablar con una introducción, con un desarrollo, poner énfasis en las ideas fuerza y después hacer una conclusión, ¿sí? Entonces, esa es la retórica, ¿sí? Bien, hasta aquí. ¿Me explico bien? ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? Profe, ¿Sí? si bien esta educación se la entregaban a los príncipes, pero después ellos se encargaban de traspasarle esta educación o valores para unir a todo el pueblo, ¿o se quedaban con eso solamente? Yo creo, personalmente, que no creo que los príncipes después estuvieran ocupados haciendo clases, ¿sí? Yo creo que más bien lo que pasaba era lo que estaba hablando antes, es decir, si tenemos a un príncipe bien formado, entonces va a ser capaz de escuchar las demandas de su pueblo. Si tenemos un príncipe bien formado, va a tener carácter para no perder la cabeza, obnubilarse y confundirse cuando le está yendo bien con la grandeza, ¿sí? Discúlpenme, pero voy a decirlo, no se nubla de cabeza. Si tenemos un príncipe bien formado, cuando esté el país pasando por vacas flacas, entre comillas, discúlpenme que sea poco académico, entonces vamos a tener un príncipe que va a impulsar a la gente a ser capaz de tener fuerza para esto, ¿m? Y se las va a arreglar para poder ayudar al pueblo a que pase el momento difícil. Entonces, si tenemos un príncipe que sea capaz, que tenga la capacidad de elegir, ¿sí?, de ver, de comparar, de discernir con un juicio recto, entonces tenemos la vida de un pueblo un poco mejor. Y eso es lo que planteaba Isócrates, ¿sí? No sé si me explico, señorita. Sí, entonces los enseñaban para ser buenos gobernantes y así de alguna manera eran buenos gobernantes que hacían cumplir lo que el pueblo Así es. le pedía. Por eso es que la retórica es un medio de acción política. ¿Me entiende? Porque la educación es una acción política, no partidista, porque ahora les voy a explicar lo que se entiende por política. La política es el gobierno de la ciudad, el ordenamiento de la ciudad, ¿sí? Política, polis, ciudad. ¿Quiénes son los que hacen la política? Los políticos. ¿Quiénes son los políticos? Los ciudadanos, los que viven en la polis. Claro, hoy día nosotros tenemos una concepción de política un poco más estructurada, con la separación de los tres poderes del Estado y también con el tema del Parlamento, ¿no? ¿Sí? Con el tema del Congreso. Entonces, pero no me refiero a ese sentido de política, sino más bien me refiero a la acción política en el sentido griego y en el sentido más amplio del tema. La política es lo que ordena, es la forma de ordenar la realidad, es la forma de organizar las relaciones sociales entre las personas, ¿sí? Entonces, claro, si teníamos buenos gobernantes, estábamos preparando a esos gobernantes para que gobernaran, para que ejecutaran de forma ordenada el poder que tenían en ese reino. No sé si me explico, señorita, jóvenes, no sé si me entienden.
Sí, profe, súper claro. Sí, entonces Claro, eso es lo y que hay que esto- tener claro. Polis, ¿sí? Política. Detrás está la palabra polis. ¿Qué es lo que significa polis? Ciudad. ¿Quién vive en la ciudad? Las mujeres y los hombres. ¿Quiénes están fuera de la ciudad? Las alimañas del campo, las bestias. Por lo tanto, ¿quién organiza la ciudad? Las mujeres y los hombres. ¿Quién está fuera de la polis, según los griegos? Las bestias y los dioses. Por lo tanto, lo político es completamente connatural al ser humano, a la mujer y al hombre. Entonces, ¿qué es lo que hacía Sócrates? Decía, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer un proceso educativo. ¿Qué es lo que es educación, aparte de todo lo que hemos estudiado nosotros? Conversar con otro, comunicarse. ¿Qué es lo que es educación? Influir en el otro. ¿Qué es lo que es educación? Hacer valoraciones desde un grupo. Bueno, eso sí decía Sócrates. ¿Pero a quiénes? A los reyes y a los príncipes. ¿Para qué? Para que así pudieran gobernar de la forma más adecuada posible. Bien, preguntaciones, como decía un amigo que tenía, muy amigo, muy querido, que siempre me decía preguntaciones. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? No, profe, queda claro. Ninguna por ahora. No, profe. Entonces, mire lo de aquí abajo. Mire, con esto voy a terminar, pues ya estamos en la hora. Y acuérdense que yo, por pedagogía, ya quedamos de acuerdo ya. Mire lo que dice aquí. Esta es la finalidad, chicos y chicas. La obra de Isócrates, abarca tanto la política interior como la exterior, pero enmarcadas en un contexto ético. Le vamos a enseñar a los príncipes principios que permitan dejar de pelear entre los griegos, unámonos como país. ¿Sí? Unámonos todas las islas griegas para enfrentar lo que nos puede venir desde fuera. Pero también le vamos a enseñar principios para que no sean demagogos, ¿sí? Sino que hagan cosas reales, no prometan lo que no se puede cumplir. Bien, no sé si me explico. Un minuto que se me está apagando el computador y no quiero que se me apague así. Lo voy a enchufar. Ya, ahora sí. Entonces no sé si me van captando la idea, chicos y chicas. ¿Sí? Sí, se le va captando, profesor. ¿Cómo? Profe, se entiende. Que sí, se le va Ya, captando. entonces esa es la finalidad del proceso educativo que se llama paideia. ¿Sí? No educar al pueblo, porque en ese tiempo el pueblo no se educaba, po. Así que ninguno de nosotros, a menos que entre nosotros haya algún príncipe, no podríamos habernos educado. Ahora sí, pero en ese tiempo no. ¿Se fija cómo ha evolucionado la humanidad? Profesor, Interesante, ¿eh? Dígame, Andrés. entonces, ¿cómo se le llamaría a lo que estaban haciendo en ese tiempo? Si no era educación. Sí, pues era educación. No, pero Andrés. acaba de decir que en ese tiempo no era educación. Y en estos tiempos sí. No, Andrés, me entendiste mal. Yo creo que bueno que preguntaste. No. Lo que te quiero decir que en ese tiempo se educaba a los príncipes y a los reyes, pero no a las personas comunes y corrientes. Eso es lo que quise, eso es lo que dije. ¿Me entiende bien ahora? No era una educación general como en estos tiempos. Claro, Andrés. No sé si. Ya. Sí, ¿le Gracias. queda claro ahora? ¿Andrés? ¿Sí? Se nos fue Andrés. Sí, ahora sí comprendí, profesor. Gracias. Bien, Andrés, bien. Pregunten nomás todo lo que necesiten, por favor. Yo no tengo ningún problema en decirlo 2 o 3 veces y aclarar. ¿Eh? Sí, sí. Ahora somos privilegiados ahora, ¿eh? Podemos educarnos. Somos privilegiados porque llegamos también a la casa y abrimos la llave y hay agua, y porque apretamos un botón y hay luz. Todo lo que hay detrás son muchos años de trabajo y de conocimiento que lo han hecho otras personas. Bien, chicos y chicas, ¿alguna pregunta más sobre lo que hemos visto
sobre lo que he hablado? Sí, profesor, yo. ¿Qué fue lo que incentivó a Isócrates a actuar de esta manera? Ya que los príncipes y aquellas personas que representaban a la política no, como que ellos no se hubieran incentivado a actuar si no hubiera intervenido Isócrates. ¿Qué fue lo que lo incentivó a hacer todo esto? Entre él de muchos. Sí, muy buena pregunta, Andrés. Se la agradezco, muy buena pregunta. Cada época de la historia tiene personas que son iluminadas, ¿m? Y que son capaces de leer en los acontecimientos de la historia eh, las problemáticas, porque esto es una problemática. Acuérdense que los griegos estaban peleando entre ellos, ¿sí? No había la unión panhelénica, ¿sí? Panamericana, unión entre los griegos. No estaban unidos los griegos, panhelénico, ¿sí? Con H. Después echó un ojo, eh, un looking, como dicen los cabros, ¿no? Después miró hacia adentro y vio que la forma de gobernar estaba siendo mal llevada. Gente que estaba hablando y que no tenía fundamento en lo que hablaba en el gobierno, eran demagogos, ¿sí? Entonces, se fija ante estas dos situaciones reales de la vida griega, dijo, no, hay que solucionar esto. Y empezó a pensar. Seguramente leyó a otros clásicos, porque a uno no se le ocurren las cosas de la nada. Pero dijo, la educación es la solución. Siempre uno tiene que leer a otros, pero también tiene que mirar la realidad. ¿Qué es lo que más cuesta a jóvenes? Y les va a pasar a ustedes en su vida personal. Mirar la realidad. Uno de repente no ve, se ciega. Es muy importante mirar la realidad. Cuando uno ve la realidad, uno puede solucionar los problemas y puede buscar caminos de solución a los problemas. ¿Sí? Pero para eso necesitamos personas que sean capaces de reflexionar. Esas personas capaces de reflexionar no nacen de la nada, nacen de los procesos educativos en los cuales han estado viviendo, de su familia, porque la familia es la primera educadora, y luego del colegio en el cual han ido. Si uno mira la realidad, uno visualiza lo que está pasando y soluciona lo que está pasando. Entonces, hay épocas en que los seres humanos no ven la realidad, otras épocas en que sí. Bueno, en cada época siempre hay uno o dos que ven y que proponen soluciones. Andrés, no sé si le respondí. Sí, profesor, se lo agradezco mucho. Sí, es muy importante la pregunta que me ha hecho usted. Siempre hay que mirar la realidad. La realidad, algunos leen y tienen esa capacidad de responder a esa realidad y de proponer soluciones. Por eso que yo les decía en la clase anterior que cada persona escribe o habla de acuerdo a su contexto histórico. Bien, entonces, estimados jóvenes, nos vemos mañana. Que tengan una muy bonita mañana y una buena tarde. Si Dios quiere, nos encontramos mañana a las 2:30. Nos vemos. Que tengan buena jornada. Chao, Chao. profesor, que le vaya bien, nos vemos Chao, mañana. profe. Chao, Muchas profe. gracias por Chao, profe, que le vaya bien. gracias. Chao, Buen día. profesor. Le vaya muy